Este trabajo presentado por el alumno Vidal es solamente una diapositiva y veo que todo lo que presenta aquí está bastante bien, pero no se observa ningún procedimiento ni de plegado en papel, ni tampoco en forma digital, y por supuesto la aplicación en el terreno con un modelado en 3D. Eso estaría faltando. He preparado una manera de modelar esa hoja en rinoceros. Acá se puede observar que hay unas curvas. Lo que hice es hacer una curva simulando el perímetro de una hoja, más o menos así. A esta curva lo dividí con el comando dividir en 22 puntos, como se ve acá. Entonces le vamos a dar enter. Luego, para poder tener ondulaciones, voy a eliminar esto. Luego, para hacer las ondulaciones en el sentido vertical, como se ve acá en la vista perspectiva, lo que hice es hacer con la curva desfasar. Y en la opción desfasar seleccioné en plano C, ya está en sí, y le ingresé una dimensión, que acá está la distancia en 1. Y acá observen que se hizo otra curva. Vamos a eliminar esa curva. Esta curva, para tener una ondulación bastante grande y en cantidad, más o menos contando esto, son 20 pliegues corrugadas. Entonces dividí este segmento o esta curva en 22 puntos, como ustedes pueden ver, y lo mismo hice en la curva que hice recién en la parte superior. Luego lo que me queda por hacer es hacer con esta curva interpolar de puntos, ir seleccionando en forma alternada puntos para ir creando esta ondulación. Yo no lo voy a hacer, ya está hecho. Bien, una vez que tengo esto, lo que hice vamos a eliminar esto, es hacer una línea recta de acá a acá y lo dividí en la mitad para que luego se pueda generar la superficie corrugada allí. Voy a ocultar esto, también los puntos, y lo mismo hice haciendo una transición en el plano C a una altura o a una distancia de 1 metro. Dividí esta curva en 22 partes, si se quiere, igual arriba y abajo, y tracé la curvatura en zigzag. Para poder generar la superficie corrugada, utilicé el comando transición y seleccioné ambas curvas. Y observen la curva que se generó. Es bastante similar a la mitad de la hoja, que es un poco la manera de generar esto para que luego, por reflexión, pueda realizar la hoja completa. Entonces vamos a reflejar, seleccionamos el eje, y se generó esta hoja. Vamos a hacer renderizado y observen cómo se generó la hoja. Si eliminemos, si nosotros reducimos esta nervadura central o esta parte central en la mitad, quiere decir que el corrugado se hace mucho más densa en este punto. Y para eso, esta era la anterior. Para eso hice una alternativa acá, que es el mismo procedimiento, nada más que la nervadura central es la
cuarta parte de esta. Entonces lo que hice es trazar un segmento en el punto medio de aquel y lo corté. Hice lo mismo, hice la división en 22 puntos arriba y abajo, la curvatura, vamos a enfocarlo, y luego hice la superficie de transición. Bien, observe que es bastante fácil obtener una forma corrugada imitando la forma de la hoja. Obviamente, si a esto le hacemos nuevamente una operación de reflexión, voy a tener la hoja completa y con más corrugación acá en el extremo. Quiere decir que en la medida que yo reduzca, vamos a hacer control Z, en la medida que yo reduzca en la nervadura central, voy a tener plegados más chiquitos y por lo tanto en este punto se concentra todos los nervios de esta curvatura. Otra opción, como para proponerle alguna personalización, si se quiere, de esta hoja, observen lo que hice, borremos esto, es elevar la nervadura central. Para elevar la nervadura central, lo que hice es seleccionar esta parte central, que es esta que está acá. Para esto, lo que podemos hacer es, si eliminamos esto, y vamos a ocultar esto, para que les muestre cómo hice aquello, podemos seleccionar desde acá, desde la planta, ingresé el valor 5 y observen que ya se produjo la diferencia de altura. Y ahora podemos seleccionar el comando también, nuevamente el mismo comando, superficie de transición, y si ustedes ven, ya se produjo una diferencia de altura en la parte central. Luego podemos hacer la operación de reflexión seleccionando esto y como eje de simetría este punto. Y observen que ya logré la forma de la hoja como quería obtener, pero con altura, como se puede ver acá. No se puede apreciar muy bien, bueno, vamos a dejar en sombreado. Y acá sí vamos a poder apreciar la diferencia de altura entre la parte central o entre la nervadura central y los laterales. Lo que queda, por supuesto, es todavía resolver cuestiones arquitectónicas o constructivas, como la parte de la cumbrera, que sería esta parte, así como todo lo que sería el cerramiento lateral y cómo llegaría al suelo, si es que está despegado del suelo, si acá hay varios niveles, etcétera. Pero es un modo también de modelar que es bastante sencillo. Y para eliminar estas líneas o estas curvas, se puede ir acá a visualización y eliminamos las curvas. También tenemos puntos. Vamos a eliminar el punto. Bien, creo que es muy fácil de hacerlo. Obviamente la parte arquitectónica, espacial y todo lo que hace a los elementos constructivos le deben agregar para que esto pueda ser un edificio.